Buenas a todos, pues aquí estamos una vez más. Hoy vamos a realizar un ejercicio de Física 1. Vamos a realizar este ejercicio muy sencillito y vamos a anotar en un lateral los pasos que tenemos que seguir. Pasos. Siempre primero DCL, diagrama de cuerpo libre. Después, situación, sistema en equilibrio. Objetos ideales. Ahora lo explico. Sistema de referencia, muy importante. Sumatoria de X y sumatoria de Y. Muy bien. También podemos aquí poner sumatoria de fuerzas. Vector. Estos son los pasos que tenemos que seguir para todo ejercicio de física de partículas o sistema de partículas. Entonces, primer paso. Diagrama de cuerpo libre. Pues tenemos una caja que tiene una fuerza hacia arriba de D a A. Entonces, T, vector de D a A. De D. Espérate que ahí. Vamos a poner minúscula. De D a A. Es decir, de D hasta A hay una fuerza. Ese es nuestro diagrama de cuerpo libre de esto de aquí. Diagrama de cuerpo libre del punto A. Diagrama de cuerpo libre del punto A, pues tenemos una fuerza que es de A a B, tensión de A hasta B, tensión de A a C, tensión de A a C, y tenemos de A a D, tensión de A a D. Este es nuestro diagrama de aquí. Y en nuestro diagrama aquí no va a hacer mucha falta, pero lo podemos poner. Una tensión que viene siendo tensión CA. Recordar que estos son vectores. Tiene la rayita encima, son vectores. Es muy importante vectores. Vale, equilibrio. Entonces, vemos que se muestra figura suspendida por cuerdas, fuerza máxima no sé qué, y está en equilibrio, no hay ningún movimiento. Entonces ponemos nuestro sistema se encuentra en equilibrio. Bien, segundo paso, ideal. También recordar que las cuerdas son ideales, es decir, ni se estiran, no aumentan su longitud, ni tienen masa, no pesan, porque si no habría que añadir esta masa aguantaría esta, más esta, sería de esta, entonces simplifica mucho los cálculos. Siguiente paso, sistema de referencia. Tenemos que tener un eje de coordenadas, en mi caso vamos a elegir un XY, porque en este ejemplo nos conviene este sistema de coordenadas. Sumatoria de fuerzas, es decir, sumatoria de fuerzas es sumatoria de fuerzas igual a 0 porque está en equilibrio. Si no estuviera en equilibrio, sumatoria de fuerzas no sería así, sería masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton. En nuestro caso, sumatoria de fuerzas vector igual a 0. ¿Y qué pasa? Que la sumatoria de fuerzas de un vector siempre tiene que ser vectores positivos. No, un vector que vaya hacia aquí
o hacia aquí, puede ser vector P y vector P, pero cuando nosotros decimos que es un vector, el vector es igual. El módulo de nuestro vector es igual. Y el vector es igual. Lo que cambia es que aquí va en sentido más X y aquí sentido menos X. Es decir, nuestro vector sigue siendo el mismo, pero cambia el sentido. Y a su vez puede haber un vector hacia arriba y otro hacia abajo. Cambia dirección. Entonces, el vector no es que sea un vector negativo. Puede ser, es un vector positivo, pero cambia su dirección. Entonces, los vectores siempre, siempre, siempre son positivos. Entonces, sumatoria de fuerzas igual a 0. Nos queda que, si venimos aquí arriba, tensión AC más tensión AB más tensión AD y más, no creo que ya tenemos todas, AC. Bueno, si queremos aclarar aquí que tensión CA es igual a tensión AC, tensión igual a C, y tensión AD es lo mismo que tensión DA. Tensión AD es igual a, tensión DA. ¿Por qué? Porque el vector es igual, lo que cambia es su sentido o su dirección. En este caso es el sentido. Este va hacia abajo, este va hacia arriba, este va hacia arriba y este va hacia abajo. Solo cambia el sentido, la dirección no cambia. Entonces, si tenemos esa igualación, pues esto aquí es 0. Siguiente paso, sumatoria en el eje X, pero ya no son vectores. Ahora las sumatorias no son vectores, son módulos. Sumatoria en el eje X. O si queremos poner sumatoria de X o sumatoria de eje X. Vamos aquí, sabiendo que nuestras coordenadas las voy a poner aquí, son así, más o menos, a ver si me pueden entender, X e Y. Pues en el eje X, tensión AD está en el eje Y, no interviene en el eje X, pues no se pone. Esta tampoco se pone, esta sí, pero es que aquí tenemos un ángulo. Ahora tenemos que calcular por trigonometría cuál es ese ángulo. Entonces tenemos que menos tanto de ángulo por tensión AC. Entonces, tensión, voy a ponerlo así, menos tensión AC por algo, más tensión AB, igual a 0. Como está en equilibrio, esto tiene que ser 0. Recordarlo. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos una componente negativa, una componente que no sabemos. Pues vamos a primero a pasar este término de aquí para el otro lado. Entonces se nos queda que tensión AB es igual a tensión AC por algo. Y este algo es el ángulo que tenemos respecto nuestro eje. Que puede ser este ángulo por el seno. Vamos a recordar razones trigonométricas. Esto se debería saber, pero vamos a recordarlo. En este caso tenemos aquí un ángulo alfa. Si queremos calcular la tensión de este punto en el eje X, sabiendo que este es X y Y, es este ángulo por el seno. ¿Por qué? Si recordamos trigonometría, el seno era opuesto partido hipotenusa. Entonces, si nosotros cogemos el seno o calculamos el seno de alfa,
sería nuestro avance aquí, desde aquí hasta aquí, que es lo que necesitamos. Pero si nosotros cogemos este ángulo de aquí, que tiene que ser, vamos a cambiarlo, no poner alfa, sino vamos a poner beta, por ejemplo. Este ángulo no es igual a este, acepto que sea 45 grados. Pero como este ángulo no es igual, ahora si nosotros proyectamos, este lado de aquí es lo que llaman lado contiguo. Entonces, es igual que beta, vamos a poner coseno de beta, porque este es lado contiguo partido de hipotenusa. Hipotenusa es nuestro vector, que lo tenemos aquí, este. Nuestro vector es extensión A sub c. ¿Qué quiero aclarar? Que aquí, si cogemos este ángulo, va a ser el seno. Y si cogemos este ángulo de aquí, va a ser el coseno. Ambos resultados nos van a dar igual, sin problema. ¿Y ahora qué pasa? Que aquí nos dice en el enunciado que tenemos que calcular nuestro ángulo. Entonces, no podemos establecer un ángulo claro. Yo en mi caso voy a coger este ángulo de abajo, por lo tanto vamos a poner coseno del coseno de un ángulo que desconozco, que lo podemos representar como tita, aquí lo representa como ángulo mínimo teta, pues ponemos teta. Y este ángulo lo desconocemos, que es este de aquí, y recordarles por trigonometría que ese ángulo es complementario, es el mismo que este de aquí. Este es el mismo que este. Y recordar que este de aquí es el mismo que este de aquí respecto al eje. Entonces, por eso, yo cogí como si fuera beta, coseno, porque estamos cogiendo este ángulo de aquí. Es el que es complementario, es igual al que... Ese ángulo es igual a este de aquí, que es el que nos dice que tenemos que calcular. Pues aquí no tenemos nada más. Esto solo era un recordatorio de trigonometría de bachillerato. Muy importante la trigonometría para física. Pues aquí no podemos sacar nada más. Tenemos tensión A sub B la desconocemos, A sub C la desconocemos y esta parte de aquí la desconocemos. Si nos vamos arriba, nos da el peso de nuestra caja. Y el peso de nuestra caja es tensión DA o también AD. Después, por lo tanto, conocemos tensión AD, que equivale al peso de nuestra caja, M por G. ¿Lo comprenden? Tensión AD es la fuerza de la cuerda que está aguantando nuestra caja, está aquí, y aquí el único peso que hay es M por G, que M por G es el peso de nuestra caja. Masa, lo dan anunciado por gravedad. Después nos dice que nos da 10 kilonewton. De cada fuerza puede soportar máxima de 10 kilonewton. Es decir, nunca podemos sobrepasar los 10 kilonewton. Muy importante. Bueno, pues vamos a continuar a ver qué pasa. Vamos a nuestro eje Y. Sumatoria de eje Y. Igual a 0. Y aquí tenemos que diagnosticar esto otra vez. Tenemos que tensión AC, sabiendo que nos dan este ángulo aquí. Vamos a ponerlo aquí debajo para que sea así. Este ángulo es el que nos dice que es teta. Pues tensión AC en el eje Y equivale al seno
porque es este lateral de aquí, seno de este ángulo de aquí. Entonces, tensión AC por seno de teta. Tensión AB no aporta ninguna fuerza al eje Y, por lo tanto no podemos ponerlo. Y dice que es tensión AD hacia abajo. Menos, porque va bajando en nuestro eje de coordenadas, tensión AD. Tensión AD, que va bajando en nuestro eje de coordenadas, estaba subiendo, es el peso de la caja. Esto igualamos a 0. Si nosotros pasamos tensión AD para el otro lado, se nos queda algo así. ¿Y qué conocemos aquí? Tensión AC no la conocemos. Tensión AD sí la conocemos, porque tensión AD, como ya expliqué antes, es M por G, porque es el peso de la caja. Entonces, si nosotros calculamos, son 200 kilos por 9,81, tensión AD nos da 2452,5 newtons. Muy importante, masa por gravedad, que la gravedad es la aceleración, que es masa partido tiempo al cuadrado. Recuerdo que es masa, son kilogramos, y gravedad es metros partido segundo al cuadrado. Perdón, no es masa, es longitud. Longitud partido tiempo al cuadrado. Entonces, si nosotros vamos a la definición de newtons, es masa por longitud partido t al cuadrado. Estos son newtons. M por G, newton. Pues aquí ya tenemos esto de aquí. Y si nosotros dice que la tensión máxima de nuestra cuerda eran 10 kN, tensión máxima de nuestra cuerda son 10 kN. Si ponemos más, pues se rompe. Entonces, tensión máxima 10 kN. Entonces, seno de teta es tensión AD 2452,5 y tensión máxima no más de 10 kN. Entonces ponemos kilonewton, recordar que son 10.000 newton. Si esto está en newton, esto tiene que estar en newton. Si nosotros hacemos esta operación, nos da que arcoseno de alfa es 14 grados. ¿Vale? Ya sabemos el valor de teta, que a veces lo confundo con alfa, que es 14 grados. Esto simplemente es dividir y poner en la calculadora arcseno de teta y nos da los ángulos en grados. Pues ya tenemos que esto aquí máximo son 10 kN, seno de alfa de teta es 14 y tensión A sub D la tenemos. ¿Qué pasa? Que aquí ya tenemos esta y tenemos esta. ¿Qué tenemos que hacer únicamente? Despejar. Entonces, si nosotros cogemos esta ecuación de aquí, que viene siendo tensión AC, que la conocemos, por coseno de teta, que lo conocemos, igual tensión A sub B. Y si nosotros ponemos aquí 10 kN, que viene siendo 10.000 newton, por coseno de 14, nos va a dar que tensión AB 9,81 kilonewton. Si aquí ponemos kilonewton, nos va a dar kilonewton. Y si nosotros vamos al resultado de fuerza B, que nosotros lo llamamos TAB, tensión A sub B,
es 9,81 kN, lo tenemos bien. Y grados, pues nos dio 14, pero más o menos está cerca de este valor. Por lo tanto, es válido. Y incluso este nos ha dado bien, solo que quizá un poco de error aquí en este resultado que hay que corregir. De este modo, las cuerdas no se van a romper. Ejercemos la fuerza necesaria hasta aquí y esta cuerda, como no sobrepasa su tensión máxima, pues no se va a romper y vamos a sostener nuestra caja en nuestro punto. Como hemos visto, hay que seguir todos los pasos que tenemos aquí, son muy importantes. Y ahora aquí concluye nuestro ejercicio. Si queremos poner la solución, T a sub B son 9,81 kN, tensión A sub C son 10.000 Newton. Después tenemos que θ 14 grados y tensión AD son 2.452,5 Newton. Estos serían los datos de nuestro ejercicio. Muy bien, pues perfecto.